¿Qué tal, amigas y amigos? El día de hoy quiero comentar una película a la que me invitaron el día de ayer que se llama El Gran Aviso. En primer lugar, tengo que decirles que en realidad se trata de un documental que se centra en el testimonio de algunas personas. Alguien que le gustaban las emociones fuertes, otra persona que siempre fue violenta, una mujer que ayudaba a provocar el aborto y una adolescente que en algún momento en un campamento tiene una experiencia así como los anteriores. En este caso, la película subraya que estas personas tuvieron lo que vamos a llamar una conversión a través de una experiencia particular. Una experiencia que pudo haber sido una enfermedad, una experiencia que pudo haber sido ver al demonio y sentirlo, otra experiencia que tuvo que ver con ver algo en particular y precisamente esto es lo que a alguna gente le gusta. Sin embargo, quiero decirles que antes de la película yo tomé la palabra, me invitaron a hacerlo y quise hacer esta aclaración. Para la Iglesia existen revelaciones privadas y revelaciones públicas. ¿Qué son las revelaciones públicas? Aquellas revelaciones donde Dios habla claramente para toda la humanidad y una revelación para todos los tiempos. Las revelaciones privadas, por el contrario, son aquellas en las que Dios, así puede entenderse, le puede hablar a una persona en privado, en particular, para ayudarle en su camino de fe, en su camino de transformación, en su camino espiritual. Pero esta revelación, por eso se llama privada, porque está dirigida únicamente a la persona de acuerdo a sus características, de acuerdo a su formación, de acuerdo a su sensibilidad, de acuerdo a cómo está acostumbrada a ver los signos, etcétera. Y esa revelación se tiene que entender así, únicamente para aquella persona o para un pequeño grupo de personas. La revelación pública especialmente la encontramos en la Sagrada Escritura, una revelación que es la más importante y en la cual se basa el magisterio, las enseñanzas de la Iglesia para que todos podamos acercarnos a Dios. Y esta revelación es algo que tenemos que aceptar como dogma de fe. En cambio, las revelaciones privadas no se pueden tomar como dogma de fe, ni siquiera obligatorias. Y voy a explicar un poquito el por qué. Imagínate que tú eres obispo o eres sacerdote y alguien te llega a decir que se le apareció un santo, la Virgen, el mismo Cristo y le dio algún mensaje. Muy bien. Cuando estas imágenes, estas apariciones tuvieran quizás un milagro de fondo, algo extraordinario, una muestra tangible de que esto fue realidad, bueno, tú no dudarías quizás de lo que te están diciendo. Pero cuando alguien te dice que tuvo una experiencia con el demonio, tuvo una experiencia con un ángel, con un santo, con la Virgen, pero solamente esa persona la vio, la tuvo, y no hay ninguna señal particular extraordinaria de aquello, pues tú podrías dudar, ah caray, ¿me estará diciendo la verdad? Ah caray, ¿estará intentando engañarme? Ah caray, ¿intentará hacerse famoso o famosa? Ah caray, ¿tendrá algún problema quizás emocional, psiquiátrico o psicológico? Porque sabemos que hay un fenómeno en la mente que se llama esquizofrenia que hace que las personas escuchen voces que no existen o tengan visiones que no existen, que los demás no ven. Por eso aquí entramos en un punto muy delicado. ¿Cómo saber si realmente una persona tuvo una visión, una aparición, una presencia del demonio, de un ángel, de un santo, etcétera, si no hay una evidencia? Bueno, aquí entramos entonces en la posibilidad. Dios, por supuesto, puede permitir que la Virgen, los ángeles, los santos puedan comunicarse con el ser humano y le den un mensaje, pero este mensaje, si va a ser público, si va a ser general, tendría que tener el acompañamiento de algo que permita decir esto
es totalmente creíble. Pero también existe la otra parte, que a lo mejor esto no es real y solamente puede ser una experiencia en alguien que tiene un problema psiquiátrico, psicológico, o puede también ser un mensaje directo a aquella persona y únicamente a aquella persona, y por lo tanto no puede ser avalado por la iglesia ni puede ser proclamado como un mensaje para todo el mundo en general. Bien, dicho esto, aclaré que, por lo tanto, algunas visiones, revelaciones, etcétera, no son aceptadas por la iglesia, sobre todo porque contradicen a la gran revelación universal, a la gran revelación pública que es la Sagrada Escritura. Te pongo un ejemplo y lo puse ayer. Si una persona dijera que sabe la fecha del fin del mundo, bueno, uno diría, a ver, ¿a quién le hago caso? ¿A esta persona que dice que ya sabe que se acerca el fin del mundo? ¿O a Cristo que dice, nadie sabe ni el día ni la hora, ni siquiera el Hijo de Dios, ni siquiera Cristo? ¿A quién le hago caso? Evidentemente que yo tengo que hacerle caso a Cristo y entender que nadie sabe el día ni la hora en que se va a acabar el mundo, por lo que si alguien me dice, tuve una visión donde la Virgen, un santo o Cristo me dijo esto, caray, yo le daré más importancia a lo que dice el Evangelio que a esta revelación privada. Otro ejemplo también, el Evangelio nos dice que la salvación viene a través de la fe en Cristo, el acercamiento a los sacramentos, la vivencia del amor, especialmente de la misericordia, la comunión. Si alguien en una revelación privada me dice que la salvación depende del rosario, que es maravilloso, pero la salvación no depende del rosario, o que si la salvación depende de tener una vela encendida en días de oscuridad, yo diré, caray, yo creo que lo más importante no es tener o rezar el rosario, que es maravilloso, ni tampoco tener una vela, sino lo importante es vivir de acuerdo a lo que Cristo nos enseñó. Por lo tanto, ya entendiendo estas ideas que son muy importantes, quiero decirles lo siguiente. La película puede ser vista desde distintos ojos, yo lo digo desde acuerdo a los míos. A mí me parece que en la película hacen mucho revuelo de lo que sería la ampliación de la conciencia, la iluminación de la conciencia, como si casi nunca se hubiera hablado de esto o nunca se hubiera hablado de esto. Y estas palabras de la iluminación de la conciencia, ampliación de la conciencia, como que me hacen pensar más en pensamientos de tipo New Age o cosas de este tipo que el lenguaje original de la iglesia. En la iglesia, cuando una persona tiene un encuentro fuerte con Dios, después de una experiencia dura, o después de una experiencia maravillosa, o después de ver la realidad que le rodea, a eso le llamamos nosotros conversión. Conversión significa cambio de rumbo, muy sencillo. Voy por una parte, me convierto y cambio de rumbo, como el escolta. Cuando íbamos marchando el escolta con la bandera y decían conversión a la derecha, ya teníamos un cambio de dirección. Bien, en la Biblia y en la Sagrada Escritura siempre se ha hablado de conversión. Y creo que todos hemos tenido una conversión y mucha gente la ha tenido sin tener forzosamente que tener mensajes, así como luces extrañas, como experiencias extrañas, ¿no? Quizás alguien como San Francisco después de una enfermedad, después de regresar de las cruzadas, como San Agustín después de estar buscando la verdad en muchos lugares y encontrarla finalmente, como alguna pecadora que después de haberse sentido señalada se siente perdonada. En fin, Dios tiene muchos caminos para la conversión y no únicamente aquellos caminos donde vi una luz, aquellos caminos donde escuché algo extraño, aquellos caminos donde me... No, y no estoy negando que pueda haber estas conversiones a través de estos elementos, pero creo que me gusta más hablar de la conversión que hablar de la ampliación de la conciencia.
claro, esto de ampliar la conciencia forma parte de la conversión. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos conciencia del pecado, no tenemos conciencia del mal que hemos hecho, no tenemos conciencia del amor de Dios, no tenemos conciencia de que nuestra vida es limitada. Y cuando de repente alguna cosa, por muy pequeña que sea, una plática, una confesión, un examen de conciencia, etcétera, permiten que nuestra conciencia se amplíe, es maravilloso. Pero yo, insisto, creo que es más maravilloso hablar de la conversión que de la ampliación de la conciencia o de la iluminación de la conciencia. Y algo que me parece peligroso en la película es que de repente los modelos que se nos presentan dando su testimonio, que por cierto se me hace demasiado largo, podría ser un poco más escueto, más corto, que estos personajes sean como los únicos que nos dicen que es la única forma de que haya una conversión. En segundo lugar, creo que cada vez que hay un examen de conciencia, hay una iluminación de la conciencia, como ya lo he dicho. Cada vez que hay una confesión, o así debería de ser, la persona hace un análisis de su vida en todo lo que ha vivido. Y les digo esto porque en la película de repente dicen que quienes tuvieron esta experiencia mística, los que dan su testimonio, tuvieron un regreso de su vida a todo lo que pasó y ahí descubrieron su maldad y sus cosas negativas. Yo digo, esto no se necesita tener una iluminación especial. Cada examen de conciencia nos invita a la iglesia cuando hacemos una confesión, hacemos un examen de este tiempo hacia atrás. Y es lo que presentamos ante el sacerdote. Reconozco estas cosas negativas. Y el sacramento de la confesión nos ayuda también, porque es un sacramento y nos da gracia a reconocer aquellos pecados. Y algo maravilloso, porque también podemos decir, me arrepiento de mis pecados olvidados o no recordados. Creo que esto es interesante. Y otro punto que me parece delicado en la película es que al parecer se menciona que quienes están hablando ahí ya conocen el fin del mundo. E incluso dicen que este momento final del fin del mundo o del encuentro o del aviso, porque es una forma muy peculiar de hablar, el aviso, este momento de oscuridad en que muchas personas van a ver la luz de Cristo, su encuentro, etcétera, ya está cerca y va a ser después de un sínodo. Ah, caray, eso sí me parece sumamente delicado y por este punto yo no recomendaría la película, porque algunas personas quizás sin una formación profunda podrían confundirse. No hay que olvidar, nadie sabe el día ni la hora. Y por otra parte, hablar de esto de que vendrá realmente físicamente un obscurecimiento de los cielos, un temblor de la tierra y se caerán las estrellas y todo eso, habría que entenderlo quizás no físicamente, sino más bien como una experiencia personal, como aquella persona que quizás está a punto de morir y siente que se le apaga el sol y las estrellas y todo, y está a punto de morir, y ese momento puede ser su momento de aviso, su momento de encuentro con Dios. O puede ser ese momento en que una persona tenía un proyecto de vida, un trabajo, una empresa maravillosa, y de repente se le apaga el sol en esa empresa, se le apaga la luna, viene oscuridad, se le caen las estrellas, diciendo una situación límite, una situación de destrucción, de momento final, de crisis, porque ese es un lenguaje apocalíptico y el lenguaje apocalíptico habla de momentos difíciles, de crisis, de oscuridades, etc. Pero puede ser una noche, una oscuridad como la que tenía Nicodemo. ¿Se acuerdan? El Evangelio de San Juan dice, era de noche. Físicamente, en el clima, en el tiempo, o era de noche en Nicodemo, como nos lo hace entender San Juan. Cuando es de noche en Nicodemo, Nicodemo se acerca a buscar la luz. Y precisamente contraponiendo la noche, la oscuridad, las estrellas que se caen,
sobresale el mensaje de que Cristo es la luz y por lo tanto hay que buscar a Cristo en esa luz. Y un mensaje también que puede parecer equívoco en la película es que se habla en un momento de que parece que Cristo no se ha dado a conocer a las naciones y llegará un momento en que se dará a conocer a todos. Yo creo que desde que los apóstoles fueron enviados a predicar a distintas naciones, ahí Cristo ha sido dado a conocer a todas las naciones. Es cierto, falta en tiempo, porque faltan las generaciones del siglo 30, 40, 50 o los que vengan, y faltan otros lugares. Pero yo creo que Cristo es luz para las naciones en muchas partes. Así que agradezco a las personas que me han invitado a esta película, agradezco al productor, a las personas que han dedicado su tiempo en esta filmación, agradezco a quienes han dado su testimonio, etcétera, pero el producto final me parece que tiene algunas situaciones delicadas, algunas situaciones no claras y por esta razón yo creo que mi punto de vista es yo no recomiendo esta película. Claro, tampoco la prohíbo. Cada quien puede ir a verla y sacar su propio punto de vista. Yo solamente les doy mi punto de vista. Yo recomiendo aquello que va de acuerdo a la fe, que es claro, que es contundente y que en lugar de llevarnos a una duda, en lugar de llevarnos a una confusión, nos lleva a una claridad. Porque la Iglesia eso quiere, claridad para todos los cristianos. Muchas gracias por su atención y continuamos adelante. En el siguiente video, pónganle like y si no están suscritos, suscríbanse por favor.